Pues vamos a 1 Samuel capítulo 31. 1 Samuel capítulo 31. Voy a dar lectura al pasaje y después empezamos con la exposición de la palabra de Dios. 1 Samuel capítulo 31, versículo 1 en adelante dice así. Los filisteos pelearon contra Israel y los hombres de Israel huyeron delante de los filisteos y cayeron muertos en el monte Gilboa. Los filisteos persiguieron muy de cerca a Saúl y a sus hijos y mataron a Jonatán, a Abinadab y a Malquesúa, hijos de Saúl. La batalla se intensificó contra Saúl y los arqueros lo alcanzaron y fue gravemente herido por ellos. Entonces Saúl dijo a su escudero: saca tu espada y traspásame con ella, no sea que vengan los incircuncisos y me traspasen y hagan burla de mí. Pero su escudero no quiso, porque tenía mucho miedo. Así que Saúl tomó su espada y se echó sobre ella. Al ver su escudero que Saúl había muerto, él también se echó sobre su espada y murió con él. Así murió Saúl aquel día junto con sus 3 hijos, su escudero y todos sus hombres. Cuando los hombres de Israel que estaban al otro lado del valle, con los que estaban más allá del Jordán, vieron que los hombres de Israel habían huido y que Saúl y sus hijos habían muerto, abandonaron sus ciudades y huyeron. Entonces vinieron los filisteos y habitaron en ellas. Al día siguiente, cuando vinieron los filisteos a despojar a los muertos, hallaron a Saúl y a sus 3 hijos caídos en el monte Gilboa. Le cortaron la cabeza y le despojaron sus armas y enviaron mensajeros a toda la tierra de los filisteos para que llevaran las buenas nuevas a la casa de sus ídolos y al pueblo. Pusieron sus armas en el templo de Astarot y ataron su cuerpo al muro de Bet-Sam. Cuando oyeron los habitantes de Jabes de Gaal lo que los filisteos habían hecho a Saúl, se levantaron todos los hombres valientes y caminando toda la noche tomaron el cuerpo de Saúl y los cuerpos de sus hijos del muro de Bet-Sam y volvieron a Jabes. Los quemaron ahí y tomando sus huesos los enterraron debajo del tamarisco de Jabes y ayunaron 7 días. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu bendita palabra. Gracias porque ella es poderosa. Gracias porque en ella tú te revelas a nosotros. Y por eso yo confío hoy en ella en medio de mi debilidad para que hables y pastorees a tu pueblo, Señor. Háblanos, exhórtanos, humíllanos, pero también sálvanos, reconcílianos contigo y confórtanos, porque tu palabra tiene el poder para transformar cualquier corazón de los que estamos hoy aquí o de los que nos están viendo por internet. Padre, haz tu obra y que al final Cristo sea glorificado. Te lo rogamos esto en tu nombre, Jesús, para tu gloria. Amén. Amén. Yo titulé este mensaje: El orgullo destruye al hombre. El orgullo destruye al hombre. Y quiero introducirme con una historia que quizás muchos de ustedes conozcan y es la de Napoleón Bonaparte. Napoleón Bonaparte pasó de ser un joven general desconocido a convertirse en el hombre más poderoso de Europa. Su ingenio militar lo llevó a ganar batallas imposibles y a construir un imperio que se expandía desde Francia hasta gran parte del continente europeo. Durante muchos años parecía ser invencible Napoleón. Sin embargo, en 1812, convencido de que nadie podía resistirle y convencido de su poderío y lleno de orgullo, Napoleón decidió invadir Rusia. Entró con el ejército más grande que Europa había visto hasta entonces, más de 600,000 soldados. Creía que la victoria sería rápida. Sin embargo, los rusos se retiraron estratégicamente
quemaron sus propias ciudades y dejaron a los franceses sin alimento ni refugio. Cuando llegó el invierno, el frío, el hambre y las enfermedades destruyeron al ejército. Solo una fracción de este ejército regresó a Francia. La gran mayoría murieron, de hecho sin pelear. A partir de ahí, sus enemigos se unieron y las derrotas empezaron a acumularse para Napoleón. En el 1814, Napoleón fue obligado a renunciar como gobernante. Fue enviado al exilio a la isla de Elba, una pequeña isla en el Mediterráneo. Ahí por primera vez el conquistador quedó reducido a un gobernante sin imperio. El orgullo lo llevó a la derrota. Por orgullo puso en riesgo a más de 600,000 hombres y muchos de ellos murieron. De hecho, por orgullo puso a toda una nación en peligro y su gobierno se vino abajo. Todo esto por el orgullo. Hermanos, esto nos puede pasar a ti y a mí. ¿Por qué? Porque por orgullo podemos poner en riesgo nuestra vida. Por orgullo podemos poner en riesgo a nuestra familia. Y por orgullo podemos poner en riesgo a nuestra iglesia. Y si somos honestos, algo que tenemos en común, todos los que estamos aquí, es algo simple: orgullo. Todos lidiamos con el orgullo de una u otra forma. Nadie se puede salvar de esto. Por eso me gustaría meditar lo siguiente, y esto es lo que yo deseo que te lleves en tu corazón. Dios cumplirá su palabra. ¿Cuál palabra cumplirá? Exaltará al humilde y humillará al soberbio. Y esto es lo que nos muestra el pasaje. Nos muestra que Dios va a cumplir su palabra. ¿Y en qué sentido va a cumplir su palabra? En que Dios va a humillar al que se exalta, va a humillar al soberbio, pero también Dios va a exaltar al humilde. Y esto es lo que vamos a ver con mis dos puntos de hoy. Y el primero lo titulé: el temor de Dios nos libra del deseo de exaltar nuestros corazones. Lo vuelvo a repetir: el temor de Dios nos libra del deseo de exaltar nuestros corazones. Y lo vamos a ver del versículo 1 al versículo 6. Dice el pasaje que los filisteos atacan de forma violenta a Israel. Y cuando atacan de forma violenta, Israel sale huyendo, porque el ejército de los filisteos era más fuerte, era más poderoso. Esto debilitó al ejército israelita, así que hirieron de gravedad a Saúl y mataron a sus 3 hijos. Miren lo que dice verso 2 y 3, dice lo siguiente: los filisteos persiguieron muy de cerca a Saúl y a sus hijos. Mataron a Jonatán, a Abinadab, a Malquesúa, hijos de Saúl. La batalla se intensificó contra Saúl y los arqueros lo lanzaron y fue gravemente herido por ellos. Saúl, gravemente herido, le pide a su escudero que lo mate. Y algo está pasando aquí. La preocupación de Saúl, hermanos, no era ni su propia muerte, ni la muerte de sus hijos, ni la caída de su ejército. La preocupación real de Saúl era su nombre, era su persona. Era tal la magnitud del orgullo de este rey que dice lo siguiente, el versículo 4a. Miren lo que dice el versículo 4, dice: entonces Saúl dijo a su escudero: saca tu espada y traspásame con ella, no sea que vengan estos que incircuncisos, estos no creyentes, estos idólatras, y me traspasen y hagan ¿qué? Burla de mí. Hermanos, en su lecho de muerte, este hombre no renuncia a su orgullo. Está herido, casi a punto de morir, y a él le preocupa que no se burlen de él.
él estaba más interesado en que los filisteos no lo humillaran que en que había perdido a sus hijos por su propio orgullo y su terquedad. Él estaba más interesado en su nombre, en que no lo humillaran a él, que la humillación que estaba sufriendo todo su propio ejército. ¿Y quién había metido en estos apuros? Él, por orgulloso, por desobedecer a Dios. Y él dice, es que me van a humillar, es que se van a burlar de mí, es que me van a avergonzar. Él estaba más preocupado en su gloria que en la gloria de Dios. De hecho, es sorprendente que su escudero muestra más temor a Dios que el propio rey. Mira lo que dice versículo 4b y 5. Pero su escudero no quiso, porque tenía mucho miedo. Así que Saúl tomó su espada y se echó sobre ella. Al ver su escudero que Saúl había muerto, él también se echó sobre su espada y murió con él. Varios comentaristas dicen que al temor que se refiere aquí que tiene el escudero es al temor de Dios, porque su escudero sabía que Saúl era el ungido de Dios, como lo dijo Saúl capítulos atrás. ¿Cómo voy a levantar mi mano en contra del ungido? El temor que tiene su escudero sabe que Dios lo puso y solo Dios lo puede quitar. Pero también él sabe que si mata al rey, no solamente es una deslealtad en contra de Dios, sino también quebrantaría un mandamiento que era no matarás. Así que el escudero muestra mucho más temor de Dios, mucha más fe por Dios que el mismo rey que le dice, mátame para que no me avergüencen. El escudero muestra más humildad, muestra más lealtad que el propio rey Saúl. Aquel día, hermanos, lo que estaba sucediendo es que Dios estaba cumpliendo su palabra, porque capítulos atrás había dicho que Dios iba a traer juicio sobre sus hijos, sobre Saúl y sobre el propio pueblo. Esta triste desgracia era parte del juicio de Dios por un rey orgulloso. Literalmente lo que el autor está diciendo, el orgullo mata al hombre. El orgullo mata al hombre. Hermano, y esto también es importante para nosotros. No solamente para el pueblo de aquel entonces, sino también para hoy a nosotros. Porque todos lidiamos con nuestro orgullo. Y el orgullo particularmente hace algo, nos aleja de Dios. Nos aleja de Dios. Hermano, quiero hacerte unas preguntas para que empezamos a meditar y a reflexionar si quizás somos orgullosos, porque a veces todos ven nuestro orgullo menos nosotros, ¿verdad? No sé si te pase a ti, pero a mí sí me pasa. Por ejemplo, ¿cómo actúas cuando alguien no te da el reconocimiento que quieres? ¿Cómo actúas? ¿Qué haces cuando alguien te ofende? ¿Deseas ser el centro de todo? ¿Deseas que los demás te amen y te sigan? ¿Por qué deseas eso? ¿Deseas poder, fama y reconocimiento? ¿Por qué lo deseas? ¿Lastimas a los demás para lograr lo que tú quieres? Hermanos, estas preguntas nos ayudan a identificar nuestro orgullo, la particularidad de nuestro orgullo. Y es bueno que lo identifiquemos, porque este mal no solo afecta nuestra relación con Dios, sino también afecta nuestra relación con los demás. El orgullo de Saúl no solo lo afectó a él, sino que afectó a su familia. Sus hijos murieron en la batalla. El orgullo de Saúl no solamente lo afectó a él como rey, sino que también afectó a todo un pueblo que cayó sobre los filisteos. Hermanos, nuestro orgullo afecta a nuestra familia
Nuestro orgullo afecta a las personas que están cerca de nosotros. Hay matrimonios que no están dispuestos a perdonarse y acaban divorciándose, afectando a sus hijos. Hay familias que se dividen por no dejar pasar la ofensa. Hay personas que pisotean a sus compañeros de trabajo por la ambición a un mejor puesto. Hay iglesias que se dividen y se lastiman entre los miembros por ambición al poder y por amor al dinero. Hermanos, nuestro orgullo perjudica a nuestra familia, perjudica a nuestros amigos y perjudica a nuestra iglesia. ¿Cuál es tu orgullo? ¿Cuál es el mío? Cuando perdemos de vista la gracia de Dios en el sacrificio de Cristo, es normal que nos pongamos en el centro como lo hizo Saúl. Saúl olvidó quién lo había ungido. Saúl olvidó de dónde Dios lo llamó. Saúl olvidó todo lo que Dios había hecho por él, todo lo que Dios lo había bendecido. Él olvidó. ¿Y quién se puso en el centro cuando sacó a Dios? Él mismo. Esto nos puede pasar a ti y a mí cuando olvidamos lo que hizo Cristo. Lo que hizo por nosotros, de dónde nos sacó, de dónde nos rescató, de dónde nos llamó, quiénes éramos antes de que Él nos alcanzara. Cuando nosotros olvidamos la gracia de Cristo en la cruz, nos vamos a poner en el centro y vamos a sacar a Jesús. Trataremos de que todos nos sirvan, de que todos nos den y dejaremos de ser agradecidos. El orgullo nos lleva a la insatisfacción. El orgullo aleja a las personas de nosotros, nos vuelve solitarios y nos hace vulnerables. El orgullo destruye nuestra vida espiritual y nos hace olvidar a Dios. El orgullo envidia lo de los demás y nos vuelve infelices. Y la pregunta es, ¿acaso no hizo esto Saúl? Sí lo hizo, hermanos. Lo hizo. Él era insatisfecho. Alejó a todos de él, a sus propios hijos. Amaba más Jonatán a David que a su padre. Lo volvió solitario. Lo hizo vulnerable. Destruyó su vida espiritual porque venía un espíritu. ¿Y qué hacía el espíritu? Lo molestaba. De hecho, lo hizo olvidar de Dios. Envidiaba a David y lo volvió infeliz. Hermanos, el orgullo puede hacer lo mismo con nosotros. Mira, y déjame darte una ilustración en cuanto a Dios, lo que hace en cuanto a nuestra relación con Dios, con mi propia vida. Recuerdo muy bien que cuando jugaba fútbol, en algún tiempo, un entrenador parecía que no me quería nada, el compa. Recuerdo muy bien que en la pretemporada siempre me dejaba en el cuadro suplente o a veces ni siquiera me metía en las interescuadras. Interescuadras son entrenamientos que hace fútbol como si fuera un partido y nunca me metía a veces. Cuando me metía goles, jugaba bien, en serio. Pero recuerdo muy bien que un directivo se me acercó y me dijo, mira, habla con el profe, ponte a tus órdenes, a sus órdenes. Dile que si en algo lo has ofendido, que te disculpe. Dile que quieres jugar. Hazle la barba. Hermanos, por supuesto que por orgulloso y por necio no seguí el consejo. Porque yo me decía a mí mismo, no, él me va a decir que juegue, él va a venir a rogarme. De hecho, él me necesita. Él tiene que buscarme. Y para no hacerles largo, ¿saben cómo terminó la historia? No me registraron. No me registraron. Nunca vino a buscarme. Nunca me necesitó. De hecho, el orgullo, hermanos, algo que sucedió ahí es que el orgullo me alejó de Dios
y me perdí la oportunidad quizás de haber jugado aún más profesionalmente. Lo mismo nos pasa en cuanto a nuestra relación con Dios. El orgullo no solamente nos aleja de los demás, hermanos, sino también nos aleja de la persona más importante, nos aleja de Dios, así como a mí me alejó del fútbol el orgullo. De hecho, que Dios se aleje de nosotros por orgullosos es algo desastroso. Mira lo que dice Santiago capítulo 4 versículo 6. Santiago 4:6, mira lo que dice. Pero Él da mayor gracia. Por eso dice, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Mira, hermano, no hay cosa más horrorosa que Dios resista nuestras vidas por el orgullo. Imagina eso. Que Dios te diga, no te acerques a mí. De hecho, mira lo que dice C.S. Lewis, y quizás han escuchado otra vez esta cita, pero es una cita muy puntual. Miren lo que dice, y va a aparecer en las pantallas, pero miren lo que dice. De acuerdo con los maestros cristianos, el principal defecto y el mayor mal es el orgullo. La fornicación, la ira, la avaricia, las borracheras y todo eso son meras picaduras de pulga en comparación con él. Fue el orgullo que el diablo se convirtió en el diablo. El orgullo conduce a todos los demás defectos. Es el completo estado de la mente contra Dios. Y a veces es muy fácil decir o hablar del orgullo, pero hermano, les está predicando alguien que es orgulloso. Y eso también me pegó a mí. Entonces la pregunta es, ¿qué es lo contrario al orgullo? Y lo contrario al orgullo es la humildad. ¿Y sabes cómo comienza la humildad? La humildad comienza cuando tenemos temor por Dios. Cuando le tememos a Dios es cuando realmente vamos a ser humildes. Y en esta historia lo vemos. El escudero tuvo más temor que el propio rey. Así que, hermanos, si queremos vencer el orgullo, debemos humillarnos ante Dios. Debemos dejar que Él ocupe el primer lugar en nuestro corazón. Debemos volver a la cruz y ver el precio que Jesús tuvo que pagar por nosotros sin merecerlo. Debemos entender que no merecemos nada y que todo lo que tenemos es por gracia, no por méritos. Debemos entender que no somos nadie ante la grandeza de nuestro Dios y que nuestros corazones deben desbordarse de agradecimiento por su amor, por su misericordia, porque todo lo que somos, todo lo que tenemos y todo lo que vayamos a tener es por pura gracia. No lo merecemos. Y eso nos hará temer su nombre. Y cuando hablamos de temer a Dios, no me refiero de ese temor que nos aterra y que cuando estamos aterrados nos aleja de las personas o nos aleja de la circunstancia. No, no estoy hablando de ese temor. Hablo de un temor bíblico. El temor que debemos tener tú y yo por Dios es aquel que nos lleva a reconocer su grandeza, su majestad, su santidad, su gloria. Pero también este tipo de temor es el que nos hace entender su amor, su gracia, su misericordia, su cercanía. El temor del que hablo es el temor que te hace acercarte a Él y humillarte y decir, Señor, sin ti yo no puedo. Te necesito. Y te hace ver estas dos cosas de Dios, su grandeza y su gloria, pero su cercanía, su bondad como Padre. Y cuando entendemos ese tipo de temor, nos lleva a la santidad, porque vamos a desear agradar a aquel que nos ama y nos sustenta.
Hermanos, Dios es nuestro Padre compasivo. Dios es nuestro Padre perdonador. Debemos temerle para vencer nuestro orgullo. Sin embargo, también Él es un Padre justo que juzgará al orgulloso. Esto es lo que muestra mi segundo punto de mi sermón. Dios juzgará al orgulloso. Y lo titulé de la siguiente manera: el arrepentimiento nos libra del orgullo y del juicio de Dios. El arrepentimiento nos libra del orgullo y del juicio de Dios. Y lo vamos a ver del versículo 7 al 13. Dice el pasaje que los israelitas huyeron abandonando sus ciudades. Esto lo aprovecharon los filisteos, quienes las invadieron y se quedaron con ellas. Y dice el texto que al día siguiente los filisteos fueron a despojar de sus pertenencias a los que quedaron muertos, y ahí encontraron a Saúl. Al hallarlo, le hicieron lo que tanto temía y por lo que él quería que su escudero lo matara. Le cortaron la cabeza, lo exhibieron y lo colgaron en un muro. Literalmente lo humillaron al exhibirlo como si fuera un trofeo. Miren lo que dice el versículo 8 al 10. Al día siguiente, cuando vinieron los filisteos a despojar a los muertos, hallaron a Saúl y a sus 3 hijos caídos en el monte Gilboa. Le cortaron la cabeza y lo despojaron de sus armas. Y enviaron mensajeros por toda la tierra de los filisteos. ¿Para qué? Para que llevaran las buenas nuevas a la casa de sus ídolos y al pueblo. Pusieron sus armas en el templo de Astarot y ataron su cuerpo al muro de Ben-Sam. Wow. Hermano, lo que está sucediendo aquí es que Dios está cumpliendo su palabra. En el capítulo 28, versículo 19, Dios había decretado la muerte de Saúl. Dios había decretado la muerte de sus hijos y del pueblo. Lo que está sucediendo aquí es que Dios estaba humillando al rey que se había entregado a su propio orgullo. El orgullo había traído desastre sobre su vida. Lo que el autor nos muestra en este pasaje es lo que nos ha venido mostrando a través del todo el libro, hermanos. Y es que Dios exalta al humilde, pero humilla al soberbio. Al final, los habitantes de Galaad fueron por el cuerpo de Saúl que estaba colgado en el muro. Y esto fue un acto de valentía y de lealtad, porque se introducen a una ciudad enemiga arriesgando sus vidas. Pero lo hicieron por gratitud a Saúl, porque anteriormente él los había librado de la mano de los amonitas. Miren lo que dice el pasaje. Versículo 11 dice: cuando oyeron los habitantes de Jabes de Gaal lo que los filisteos habían hecho a Saúl, se levantaron todos los hombres valientes y caminando toda la noche, tomaron el cuerpo de Saúl y los cuerpos de sus hijos del muro de Bet-Sam, y volviendo a Jabes los quemaron ahí, y tomando sus huesos los enterraron debajo del tamarisco en Jabes, y ayunaron 7 días. Y aquí volvemos a ver el contraste. Vemos que a Saúl le sucede lo que tanto temía por orgulloso. Lo humillan, lo cuelgan en un trofeo. Y no solo a él, sino a sus hijos. Y lo encuentran tirado, le cortan la cabeza. Imagínate qué mayor humillación. Y en aquel tiempo, agarrar un cuerpo muerto y humillarlo de esa manera, hermanos, era aberrante. Era un escándalo. De hecho, el pasaje dice que ellos llevan las buenas nuevas. Y las buenas nuevas eran: hey, matamos al rey de los israelitas, miren, vengan a verlo, lo colgamos en el muro, ahí está junto a sus hijos, despojamos sus armas, es una vergüenza, es tan débil que no sirve para nada. Eso es lo que está sucediendo ahí. Sin embargo, ¿qué hacen los de Jabes de Galaad? Ellos toman valentía,
y por lealtad a lo que el rey había hecho una vez por ellos, se introducen al pueblo de los filisteos, valientemente descuelgan el cuerpo y vienen y lo sepultan. Esto es lealtad y temor a Dios, hermanos. Algo que Saúl no tuvo. Estos hombres muestran fidelidad, estos hombres muestran lealtad, muestran honra, algo que Saúl jamás pudo hacer con Dios. Él no lo hizo y él era el encargado de hacerlo. Mira, déjame darte una ilustración para que entendamos cómo el orgullo no solamente nos aleja de Dios, el orgullo nos lleva a la destrucción y nos lleva al juicio. Y otra vez lo voy a hacer con mi propia vida. Aquí está mi mamá que no me dejará mentir y cuando iban a venir y me acordé de esta ilustración y dije, este está como anillo al dedo. Recuerdo que ella compró una moto y recuerdo muy bien sus palabras. Mira, Mario, no te lleves esa moto a tramos largos. Esa moto corre más recio que la que tenías. No quiero que te la lleves porque la vas a chocar. Hermanos, ¿qué creen que hice? Claro que me la llevé. Desobedecí por orgulloso y me fui a dar la vuelta con mis amigos. De hecho, no tenía ni 10 minutos manejándola cuando choqué. Literal, 10 minutos y choqué. Recuerdo que quedó despedazada esa moto. De hecho, tuvieron que llevar una camioneta para subirla porque el volante estaba así. Me rompí las costillas. Fue un desastre. Pero este desastre fue por orgulloso, por no haber obedecido a mi madre. Hermanos, lo mismo nos puede pasar a nosotros en cuanto a Dios. Porque si seguimos envanecidos en nuestro orgullo, si seguimos dándole la espalda y entregados a nuestros deleites, a nuestros placeres, a nuestras percepciones, inclinados por nuestro propio consejo, olvidando su consejo, olvidando su palabra, hermano, eso nos va a llevar a la destrucción y en algún momento podemos recibir el juicio de Dios. Hermanos, Dios cumplirá su palabra. Y Él no va a dejar sin castigo al orgulloso que lo rechaza. Y lo vemos en este pasaje. Dios permitió que Saúl fuera humillado por sus enemigos. Dios permitió que lo que tanto temía le llegara. Y es muy triste decir esto, pero es una verdad que debemos decirla porque es parte del Evangelio y es parte de la verdad de Dios. Dios humillará a todo aquel que se exalta a sí mismo. Dios humillará a todo aquel que rechaza su palabra. Dios humillará a todo aquel que maltrata a su propio pueblo. Dios humillará al altivo. Que Dios nos ampare. Que Dios nos ampare, iglesia. Esto es algo muy fuerte, pero que nos lo está mostrando el pasaje. Nadie de nosotros puede estar por encima de Dios. De hecho, mira, pensemos cada uno con cordura de nosotros mismos. Mira tus debilidades. Mira lo vulnerables que somos, lo extraviables que somos. Mira lo frágiles que somos. Hoy estamos, mañana no estamos. Un bicho nos hizo cerrar las fronteras, paralizó el mundo. Mira lo frágil que somos. Mira la falta de sabiduría que tenemos. Hacemos negocio y fracasamos. Tomamos decisiones y nos desviamos. Mira la falta de sabiduría que tenemos, hermano. ¿Quiénes somos ante Dios? ¿Quiénes somos ante Dios? Vivir
sin tomar en cuenta a Dios es orgulloso. Vivir en el pecado de manera intencional después de haber entendido el Evangelio es arrogante. Menospreciar a la iglesia, hermano, es menospreciar a Cristo. Y eso es orgulloso. Dios no solo humillará al arrogante, Dios no solo humillará a aquel que rechaza a Cristo, que rechaza su palabra y que vive bajo su propia prudencia. No, Dios también lo va a juzgar en el día final. Eso es verdad. Mira lo que dice Arceus Sproul acerca de esto. Va a pasar en la pantalla. Dice lo siguiente. El orgullo es una forma de traición cósmica. Es el intento de la criatura de ocupar el lugar del Creador, y Dios siempre juzga esa usurpación. Hermanos, la desgracia de Saúl en este pasaje debe de servirnos de testimonio. Debe de servirnos. Porque así terminarán todos aquellos que siguen los deseos de su corazón. Así terminarán todos aquellos que rechazan la gracia de Dios en Cristo. Hermanos, este rey era el encargado de traer paz al pueblo. Era el encargado de traer seguridad y dirección. Sin embargo, ¿qué fue lo que trajo? Trajo desgracia, intranquilidad y destrucción. De hecho, su muerte no salvó ni rescató a nadie. Pero mira, hermano, te tengo una buena noticia. Y la buena noticia es que Saúl no es nuestro rey. No es nuestro rey. Nuestro rey es Cristo. Y ¿sabes algo? Su muerte sí puede salvarnos. De hecho, su muerte puede redimirnos. Su muerte puede restaurarnos. Su muerte puede darnos vida eterna. De hecho, su muerte puede traernos paz. Su muerte puede traernos tranquilidad. Y su muerte nos da seguridad. Confía en este rey. ¿Y sabes cómo es la forma en la que él se hizo rey? Lo contrario a Saúl. Él se hizo rey, no con orgullo, sino humillándose en una cruz. Humillándose en una cruz. Aunque él era Dios, hermano, no se aferró a sus privilegios, sino que hizo todo lo contrario. Se despojó de ellos para venir a servir a los pecadores, entre los cuales estamos tú y yo. Hermano, nuestro rey murió en una cruz en nuestro lugar. La muerte que tú y yo merecíamos, Él la padeció. Él se humilló. ¿Y sabes qué fue lo que hizo el Padre? Lo exaltó. Lo exaltó a su diestra y Él está en el trono gobernando en las alturas, pero lo hizo humildemente. El ser más poderoso que ha pisado la tierra se hizo rey con una corona de espinos. El ser más poderoso, fuerte y grande que ha pisado la tierra, ¿sabes cómo? Dios lo exaltó en una cruz clavado por ti y por mí. Hermano, así que si tú y yo queremos vencer el orgullo, solo será humillándonos ante la majestad de Cristo, nuestro Rey humilde. Debemos humillarnos para ser exaltados. Y la exaltación de la que hablamos no es como lo espera el mundo. El mundo piensa que ser exaltado es cuando obtienes poder, fama y reconocimiento. Sin embargo, la exaltación que Cristo da es estar con Él en su reino, y solo se logra mediante un sometimiento voluntario a su señorío. ¿Quieres ser exaltado, hermano? ¿Quieres vencer el orgullo? Humíllate a Cristo. Humíllate ante Él, acepta su señorío con tu voluntad, entrégale tu corazón, entrégale tu ser y dile: Señor, yo me humillo de todo corazón ante ti. Y entonces serás exaltado, hermano. Entonces vencerás el orgullo. Esa es la verdadera exaltación que el hombre debe buscar.
y se llega a ella mediante la humillación. Eso fue lo que Jesús hizo y eso es lo que debemos hacer nosotros. Hermano, y por todo lo que acabo de decir, entonces te invito a que abandones tu orgullo. Te invito a que humillemos nuestros corazones ante Cristo. Hermanos, seamos valientes, seamos leales como lo fueron los de Galaad, pero no para con los humanos, sino para con Dios. Pongamos nuestra esperanza en Cristo y abandonemos nuestros pecados. Imitemos a Cristo y humillémonos para no ser humillados y juzgados en el día final cuando Él aparezca. Por eso te invito a que no te vayas de aquí sin poner tu fe en Cristo y sin rendir tu corazón orgulloso ante Él. No te vayas de aquí sin Cristo, hermano. No te vayas, no sigas rechazando a Jesús, eso es orgulloso. Abre tu corazón a Él. Porque ¿sabes qué va a ser lo más lamentable para muchos? Es cuando Él aparezca y toda rodilla se doble y confiese ante Dios y ante el mundo entero para gloria de Dios Padre que Jesús es el Señor. Hermanos, Dios cumplirá su palabra, exaltará al humilde y humillará al soberbio. Bueno, ¿recuerdas la historia que te conté al principio de Napoleón Bonaparte? Ahí no para todo. En 1815, Napoleón escapó de Elba y regresó a Francia. En apenas 100 días recuperó el poder. Sin embargo, las potencias europeas reaccionaron de inmediato. Así que el 18 de junio de 1815, Napoleón enfrentó a sus enemigos en la batalla de Waterloo. ¿La conocen? Bueno, fue una derrota decisiva y no hubo regreso a su gobierno. Esta vez fue enviado a un exilio mucho más severo, a la isla de Santa Elena, una remota isla volcánica en medio del océano Atlántico a miles de kilómetros de Europa. Ahí vivió vigilado, aislado, lejos del poder, de los ejércitos y de la gloria que una vez tuvo. El hombre que había gobernado naciones enteras terminó caminando solo por una isla, dependiendo de sus carceleros y enfermo. El 5 de mayo de 1821 murió a los 51 años. Así terminó Napoleón, no en un trono, sino en el exilio, no rodeado de ejércitos, sino en silencio. Hermanos, esta historia nos habla simplemente de tener cuidado. Porque ¿sabes algo? Constantemente el orgullo va a volver a intentar apoderarse de nuestros corazones. Y cuando esto suceda, no podemos bajar la guardia. Porque cuantas veces quiera el orgullo levantarse, debemos volver a matarlo. Y la fórmula de asesinar el orgullo es humillándonos ante la majestad de Cristo una y otra vez. Por eso quiero terminar con esta cita de Martin Lloyd-Jones que dice lo siguiente. Dios nunca negocia con el orgullo humano. O lo quebranta por medio del arrepentimiento o lo juzga por medio de su justicia. Hermanos, Dios cumplirá su palabra. Exaltará al humilde y humillará al soberbio. Hermanos, ¿por qué no acabamos este tiempo, este año, humillándonos ante el Rey? Pero cuando hablamos de humillación, hablamos de un corazón rendido a Él. Un corazón que acepta su soberanía, que acepta su señorío y que atesora con todo su corazón su palabra como la verdad absoluta.
Así que, ¿por qué no nos ponemos de pie y terminamos orando, pidiéndole a Dios que nos ayude a ser una iglesia humilde, que se somete a Jesús? Y después terminamos cantando el Evangelio. Señor, aquí estamos delante de ti. Y durante este año, al estar aquí, simplemente podemos decir que tú has sido fiel con nosotros, Padre. Sin embargo, muchas veces, si no es que todos los días, nosotros hemos tenido actitudes orgullosas ante ti, Padre. Perdónanos. Perdónanos. Pero Señor, algo que yo te quiero rogar con todo el corazón es que si hay alguien en medio de nosotros que siempre o durante el resto de su vida o el tiempo que ha vivido te ha rechazado, ha sido orgulloso, no se ha rendido ante ti, pobre Señor, porque tu gracia quebranta al orgulloso, tu gracia perdona, tu gracia restaura y tu gracia nos hace ver lo más hermoso que es a Jesús en la cruz salvándonos, Señor. Así que, Padre, perdona nuestros pecados y ayúdanos a vivir no para nuestra gloria, sino para la tuya, Señor. Te pedimos todo esto en Cristo Jesús. Amén.